La sala del tribunal estaba llena, y todos allí parecían saber ya lo que sucedería. Las miradas de cada persona eran frías e impacientes, como si estuvieran esperando una conclusión rápida y predecible para el caso de Eason Carter. El juez, Leonard Whitmore, un hombre de semblante severo, no parecía tener dudas de que ese joven de 19 años era solo otro criminal común. El fiscal, David Langley, exhibía una expresión de confianza, ya convencido de la culpabilidad del acusado. Eason, sin embargo, parecía sentir el peso de las miradas de la sala. Estaba tranquilo, tal vez más tranquilo de lo que se esperaría de alguien en su posición, lo que despertaba una sensación incómoda en los demás. Después de todo, ¿cómo podía un joven acusado de robo de coche y resistencia a la detención mantener tanta serenidad? El caso parecía sencillo para todos los involucrados. Eason había sido encontrado en el coche robado. Sus huellas dactilares estaban en el volante y un policía juraba haber visto al joven conduciendo el vehículo. Las pruebas eran fuertes y todo indicaba que la sentencia sería rápida. Pero Eason no era un adolescente común. Él no se veía como solo otro prisionero esperando su sentencia. Había algo diferente en su postura, algo que desafiaba la narrativa que todos habían construido a su alrededor. En lugar de aceptar la defensa de un abogado como la mayoría lo haría, Eason decidió defenderse solo. Este movimiento sorprendió a todos, especialmente al juez y al fiscal, que creían que solo estaba creando una distracción más para retrasar lo inevitable. Pero Eason tenía un plan y sabía exactamente cómo desmontar cada punto de la acusación. Eason comenzó su defensa con una calma impresionante, sin prisa, pero con una certeza inquebrantable de que el sistema estaba a punto de ser desafiado. Le pidió al juez que le concediera la oportunidad de interrogar al policía que había dado su testimonio. El juez miró de reojo al fiscal, que con un gesto de indiferencia asintió con la cabeza. Para sorpresa de todos, Eason comenzó a desmontar la acusación pieza por pieza, haciendo preguntas simples, pero increíblemente eficaces. Cuando interrogó al policía sobre el lugar exacto donde él afirmaba haber visto a Eason conduciendo el coche, la tensión en la sala aumentó. El policía parecía incómodo, y su respuesta vacilante solo aumentaba la duda. Eason no se detuvo ahí. Solicitó formalmente los registros de GPS del coche de la policía para comprobar la ubicación del vehículo en ese momento. Cuando llegaron los datos, el silencio en la sala fue absoluto. El policía había afirmado estar a pocos metros del coche, pero la verdad salió a la luz. Estaba a casi 3 kilómetros de distancia. Eason no necesitaba más. El policía había mentido, y ahora todos allí lo sabían. El juicio, que parecía una formalidad, había dado un giro inesperado, pero la batalla estaba lejos de terminar. Eason continuó con su defensa, manteniendo un enfoque implacable en las inconsistencias de la acusación. Se centró en las huellas dactilares encontradas en el volante del coche, un punto crucial que la acusación usaba como prueba directa de su culpabilidad. Comenzó a cuestionar la lógica detrás de esta evidencia. «Mis huellas estaban en el coche, sí», dijo Eason con firmeza, «pero ¿acaso eso prueba que robé el coche o es solo una prueba de que toqué el coche en algún momento? Tal vez lo toqué mientras estaba cerca, tal vez incluso ayudé a alguien a empujarlo. No podemos afirmar sin más pruebas que estaba conduciendo ese vehículo». Las palabras de Eason resonaron en la sala, y el juez parecía cada vez más molesto con las implicaciones de lo que él estaba diciendo. El fiscal intentó responder, pero Eason estaba un paso adelante. Sabía que el caso de la acusación se basaba en suposiciones débiles y estaba dispuesto a exponerlas para que todos las vieran. El tribunal estaba en un silencio total, como si todos estuvieran esperando el siguiente movimiento de Eason.
Ya había plantado suficientes dudas en la mente de los presentes. El juez Whitmore, que hasta ese momento parecía estar esperando solo la conclusión del caso, ahora parecía sopesar las palabras de Eason, considerando lo que él acababa de exponer. Eason sabía que no podía detenerse allí. Su objetivo no era solo cuestionar las pruebas, sino mostrar que la acusación estaba intentando manipular el sistema para hacer un ejemplo de un joven negro de la periferia, como tantos otros que estaban siendo injusticiados por el sistema judicial. Eason no era solo un acusado, era alguien que estaba desafiando la estructura que lo condenaba sin siquiera darle una oportunidad de defensa. Sintió que, si no lo hacía ahora, nunca tendría otra oportunidad de hacer la diferencia. Hizo una pausa, miró a su alrededor y luego se volvió hacia el fiscal Langley. ¿Realmente crees que sería tan estúpido como para robar un coche y dejar mis huellas dactilares en el volante, sabiendo que, en el momento en que fuera capturado, todo saldría a la luz? Preguntó Eason con una expresión de desdén. Langley, que estaba acostumbrado a responder con firmeza, parecía sin palabras. Era como si Eason hubiera tocado un punto que él nunca imaginaría. Continuó, señalando la debilidad del caso de la acusación. Las pruebas no eran tan irrefutables como se pintaban. Sé que tienen una idea de quién soy, qué soy y lo que hacen con personas como yo, pero no soy lo que ustedes piensan que soy, dijo con la voz firme, pero cargada de una tristeza controlada. Era la primera vez que alguien en ese tribunal hablaba con tanta claridad sobre las desigualdades que permeaban el proceso, y la audiencia comenzaba a entender la profundidad de las palabras de Eason. El juez Whitmore estaba visiblemente incómodo. Ya había escuchado muchos casos en su carrera, pero nunca algo tan audaz. Eason no solo estaba defendiendo su libertad, sino que de una manera sutil estaba cuestionando la integridad del propio sistema judicial. A medida que cada palabra salía de su boca, más personas en el tribunal comenzaban a preguntarse si, de hecho, él no estaba desafiando algo más grande que el simple acto de robar un coche. Eason no quería ser un ejemplo, pero sabía que su lucha podría representar la lucha de muchos otros que estaban siendo sistemáticamente silenciados. Sintió una urgencia creciente dentro de sí, como si el peso de toda la injusticia que había presenciado en su vida estuviera siendo canalizado hacia esos momentos decisivos en el tribunal. Sin embargo, no solo la acusación comenzaba a vacilar. Los jurados, que inicialmente parecían indiferentes, ahora estaban activamente atentos a cada palabra de Eason. Él había pasado de ser un acusado a un orador persuasivo, alguien que entendía profundamente las reglas del juego, alguien que sabía cómo virar las mareas. Eason continuó exponiendo los puntos débiles de la acusación, desmontando uno a uno los testimonios y las pruebas presentadas en su contra. Cuando el fiscal Langley intentó interrumpir nuevamente, Eason lo cortó con un simple gesto, como si ya supiera la respuesta incluso antes de ser cuestionado. Cada vez más, parecía claro que lo que estaba en juego allí no era solo la libertad de Eason, sino la propia manera en que el sistema trataba a personas como él. Y por más que los demás intentaran ignorarlo, esa realidad se estaba volviendo imposible de ignorar. Fue entonces cuando el juez Whitmore, con un pesado suspiro, pidió que la sala se aquietara. La tensión estaba en el aire y él sabía que la situación había tomado rumbos inesperados. Eason había plantado una semilla que no podía ser deshecha. La acusación ahora parecía más débil que nunca, y el fiscal Langley, normalmente tan seguro de sus victorias, comenzaba a parecer perdido. Eason, con su calma imperturbable, aprovechó ese momento de vacilación para hacer una última observación que resultaría ser el punto de giro definitivo. Si las huellas dactilares que tienen son suficientes para acusarme de robo,
Entonces que me prueben que el coche fue realmente robado y que yo era el responsable de ese robo. Porque hasta ahora lo que tenemos aquí son suposiciones y una serie de falacias. Miró directamente al juez y sus palabras resonaron en la sala, como si todo lo que dijera tuviera el poder de desmoronar los cimientos mismos del caso en su contra. El tribunal entero quedó en silencio, y Eason sabía que estaba en control. La estrategia que usó fue simple, pero increíblemente eficaz. No estaba tratando de convencer a nadie de su inocencia, sino desafiando a la acusación a probar su culpabilidad. Fue en ese momento que el juez Whitmore hizo una pausa larga, tal vez más larga de lo que muchos esperaban. No se apresuró a dar una respuesta inmediata. Eason sabía que ese silencio no era una señal de indiferencia, sino una demostración de que el juez estaba reflexionando sobre lo que se había dicho. Después de todo, rara vez alguien tan joven y sin recursos tenía el valor de desafiar la propia esencia del sistema judicial y mucho menos de manera tan articulada. Cuando el juez finalmente habló, su voz parecía pesar más que nunca. Considerando las inconsistencias que se han planteado en esta sala, creo que hay dudas razonables suficientes para que este tribunal revise su posición. La declaración fue como un golpe en el estómago de todos los que creían que el caso estaba decidido. Lo que parecía un juicio simple y predecible, ahora tomaba un giro inesperado. Sin lugar a dudas, Eason había tocado algo mucho más grande de lo que él mismo imaginaba. La tensión en la sala era palpable, mientras el juez Whitmore hacía una pausa prolongada. Las miradas se cruzaban, y todos allí sabían que las palabras que seguirían podrían cambiar el destino de Eason para siempre. El fiscal Langley estaba en un estado de shock, incapaz de reaccionar de inmediato. Sabía que ya no tenía más argumentos sólidos para refutar lo que Eason había planteado. El juez, por su parte, parecía luchar contra la creciente presión para seguir el camino más fácil, el camino de simplemente condenar a Eason, como a tantos otros jóvenes antes que él. Pero la actuación de Eason, su inteligencia y sobre todo su valentía, habían creado un escenario imposible de ignorar. La sala, que antes estaba llena de certeza, ahora estaba llena de duda, y, por primera vez, parecía que Eason tenía el poder de decidir el rumbo de todo esto. Después de algunos momentos más de reflexión, el juez Whitmore miró a los jurados y con voz firme dijo: «Tras las pruebas presentadas por ambas partes y considerando las preguntas que se han hecho durante este juicio, este tribunal concluye que los argumentos de la defensa han planteado dudas significativas sobre la validez de la acusación». Las palabras del juez golpearon a Eason como un rayo de luz, aclarando toda la confusión que había reinado hasta entonces. No podía creerlo. El juez le estaba dando la razón. La sala entera parecía haber sido llenada por un estruendo silencioso, como si el sistema de justicia, en su estructura rígida, hubiera sido sacudido por algo que no podría ser fácilmente ignorado. Y en ese instante, Eason supo, había ganado. Pero no solo él. Ese juicio no era solo sobre su libertad. Era sobre exponer un sistema que se basaba en falacias y manipulaciones para perpetuar injusticias. Eason fue liberado bajo la condición de que se presentara nuevamente para la audiencia de cierre. Pero en ese momento ya sabía que su victoria estaba garantizada. Fue llevado de regreso a la celda para esperar la formalización de la decisión. Pero, a diferencia de muchos otros momentos en su vida, no sentía ira ni frustración. Sentía algo más profundo, una sensación de justicia que trascendía su propia situación. Mientras estaba allí, reflexionando, las palabras del juez seguían resonando en su mente. Este tribunal concluye que los argumentos de la defensa han planteado dudas significativas. Se preguntaba cómo podría cambiar las cosas para otros como él.
cómo las falacias del sistema podrían ser desenmascaradas si alguien con el conocimiento adecuado estuviera dispuesto a luchar. Era una victoria personal, sí, pero también sentía que era una pequeña chispa de cambio, algo que podría encender un fuego de conciencia en aquellos dispuestos a ver. Esa misma tarde, la noticia de su victoria se extendió rápidamente por los pasillos del tribunal y hacia las calles cercanas. Algunos miraban sorprendidos, otros con admiración. Ya no era solo Eisen Carter. El joven acusado de robo de coche se había convertido en un símbolo de resistencia, un ejemplo de cómo cuestionar el sistema realmente podía hacer la diferencia. Sin embargo, lo último que quería era ser puesto en un pedestal. Sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Su victoria en el tribunal no significaba que el sistema se hubiera reformado, ni que las injusticias habían desaparecido. Pero algo dentro de él había cambiado y sentía, con una claridad casi dolorosa, que el mundo nunca volvería a ser el mismo para él, no solo porque había ganado, sino porque ahora tenía las herramientas y el conocimiento para luchar de manera más eficaz contra lo que sabía que estaba mal. Al día siguiente, Eisen fue liberado de la prisión y regresó a su casa, pero el sentimiento de alivio que muchos imaginarían no lo envolvía. Sentía, de hecho, cierta inquietud. Algo dentro de él que hasta entonces no había comprendido completamente estaba llamando su atención. Era como si, al desvelar las falacias del sistema, hubiera abierto una puerta hacia una nueva comprensión de su propia identidad y del mundo que lo rodeaba. Sabía que su victoria en el tribunal no era un fin, sino el comienzo de algo mucho mayor. Eisen no quería ser más un nombre en la lista de jóvenes marginados, sino un agente de cambio. Quería más que solo la libertad. Quería dar voz a las voces silenciadas. Quería ser el faro para aquellos que aún estaban perdidos en las sombras de la injusticia. Al mirar su vida, sabía que no podía simplemente contentarse con ser un espectador del cambio. Debía ser el protagonista de esa transformación. Pero lo que realmente llamó la atención de todos los que estaban a su alrededor fue lo que sucedió en el tribunal después de su victoria. El juez Whitmore, con una mirada que mezclaba admiración y curiosidad, se acercó a Eisen cuando salía del banquillo de los acusados. «Joven», dijo el juez, «tienes una habilidad rara de comprender las leyes de manera profunda y detallada. ¿Has pensado en estudiar derecho?» Eisen miró al juez sin sorpresa, pero con una leve sonrisa en el rostro. Sabía que el juez estaba siendo sincero, pero para él la sugerencia parecía un poco simplista. Eisen no quería solo estudiar derecho, quería transformar el sistema. «No quiero ser solo otro abogado», respondió con firmeza. «Quiero ser alguien que, en el futuro, cambie las propias reglas del juego. Quiero entender todo lo que está mal, para poder corregirlo». El juez parecía impresionado, pero también desconcertado. Eisen sabía que su respuesta había plantado una semilla, pero la verdadera cuestión era, ¿qué haría él con esa semilla? Después de la sugerencia del juez, Eisen pasó los siguientes días reflexionando sobre lo que realmente quería para su futuro. Estudiar derecho, como había sugerido el juez, parecía ser el camino natural, pero algo dentro de él le decía que esa no era la única opción. Sabía que el sistema de justicia, por más que hubiera logrado una victoria momentánea, aún estaba profundamente fallido, y la idea de someterse a sus reglas le parecía cada vez más insostenible. No quería aprender a navegar en el sistema, quería cambiar el curso del río. Quería entender los mecanismos del poder y de las leyes, pero con un objetivo mucho más audaz: reformarlas. Después de todo, como alguien que ya había sido oprimido por el sistema, sentía que tenía una obligación moral no solo de luchar por su libertad, sino por la libertad de otros como él. Eisen comenzó a buscar maneras de profundizar sus conocimientos sobre la justicia,
pero no en los moldes tradicionales. Sabía que el cambio no vendría de dentro de las universidades o de las aulas convencionales. Comenzó a involucrarse con movimientos sociales, a estudiar cuestiones sobre derechos humanos y justicia social, y pronto se dio cuenta de que su camino sería mucho más práctico y directo. No quería ser solo otro defensor de las leyes. Quería ser un disruptor, alguien que desafiaba las convenciones y abría nuevos caminos para aquellos que, como él, habían sido dejados atrás. Poco a poco, Eason fue creando una red de personas que compartían su visión, jóvenes y adultos que se sentían marginados, injusticiados y que estaban listos para luchar contra el sistema. Sabía que el camino sería arduo, pero ahora tenía claridad de lo que debía hacer. No solo estaba luchando por sí mismo, sino por todos aquellos que habían sido víctimas del mismo sistema que él. El viaje de Eason no era fácil, pero estaba determinado a no dejar que los obstáculos lo detuvieran. Se involucró en discusiones públicas sobre justicia y derechos, abordando temas que iban desde las falacias en el proceso judicial hasta la desigualdad en el trato de jóvenes de comunidades marginadas. Se dio cuenta de que, aunque su victoria en el tribunal había sido significativa, solo era una pequeña parte de un problema mucho mayor. El sistema de justicia, con todas sus fallas e imperfecciones, no era algo que pudiera corregir solo, pero tenía algo que pocos tenían: la experiencia vivida de quien pasó por la opresión y la claridad de quien ahora entendía cómo las leyes podían ser usadas tanto para proteger como para oprimir. Eason no era un idealista, era alguien que sabía que los cambios reales requerían acción, persistencia y un trabajo incansable, y estaba dispuesto a hacer el trabajo. Mientras tanto, los ecos de su victoria en el tribunal aún resonaban en la ciudad, pero el impacto de su lucha fue mucho más allá de la simple absolución. Eason comenzó a darse cuenta de que no solo estaba desafiando el sistema judicial, sino también incitando una conversación más amplia sobre lo que es la verdadera justicia. Su historia, contada en los rincones más improbables de la ciudad, comenzó a inspirar a otros jóvenes a cuestionar sus propias situaciones y buscar alternativas. Las calles, antes silenciosas respecto a las cuestiones de justicia, comenzaron a discutirse en grupos, en cafés, en reuniones improvisadas, sobre lo que significaba ser realmente libre y justo. Eason sabía que su lucha no terminaría con su propia victoria. Ahora se había convertido en parte de un movimiento más grande, de una ola de cuestionamiento y resistencia que comenzaba a expandirse. No necesitaba ser el centro de atención, estaba creando un espacio para que otros también pudieran encontrarse y reconocerse en la lucha. La notoriedad de Eason comenzó a crecer, pero nunca buscó los focos. Sus ideales estaban más allá de las cámaras y las entrevistas. Ya no se veía como un héroe, se veía como alguien que, al abrir los ojos a las falacias del sistema, no podía simplemente cerrar los ojos de nuevo. Había algo en su viaje que tocaba a las personas de una manera más profunda. Ya no era el joven de 19 años que se encontraba en un tribunal luchando por su libertad personal. Ahora era un símbolo de resistencia, una representación de cómo la búsqueda de la verdad y la justicia debía ser incansable e implacable. La propia idea de justicia, antes un concepto distante e idealizado para muchos, ahora parecía más accesible para aquellos dispuestos a enfrentar el sistema. Para Eason, la verdadera victoria no estaba en su absolución, sino en el impacto que su caso generó en las personas a su alrededor. Sabía que al cuestionar las pruebas y las prácticas del sistema, había plantado una semilla que se expandiría donde quiera que fuera. Pero Eason también sabía que esto era solo el comienzo. La semilla estaba allí, plantada, pero la lucha apenas comenzaba.
No quería que su nombre fuera recordado solo como el chico que ganó el juicio, sino como aquel que desafió las estructuras, que confrontó un sistema que él sabía que era implacable para muchos. Las instituciones lo habían subestimado, pero su error había sido no ver la profundidad de su conocimiento y su capacidad para resistir. Él no solo estaba reaccionando al sistema, lo estaba anticipando y desconstruyendo sus falacias. Y mientras el sistema trataba de ajustarse a su victoria, Isen ya estaba varios pasos adelante, imaginando y creando nuevas formas de hacer que las voces de los marginados fueran escuchadas. Sabía que no podría hacerlo solo, pero ahora también sabía que, con la persona adecuada a su lado, sería posible transformar la narrativa de tantos otros que, como él, habían sido dejados atrás. El impacto de su victoria fue más allá de las calles y los tribunales. Isen comenzó a ser buscado por organizaciones y grupos que también luchaban por justicia social, derechos civiles e igualdad. Personas de diferentes partes del país llegaron hasta él, queriendo saber cómo había hecho para desmontar el caso y exponer las falacias del sistema de justicia. Nunca se sintió cómodo siendo el centro de atención, pero también sabía que ahora, más que nunca, tenía la oportunidad de hacer algo realmente transformador. Comenzó a dar conferencias y a compartir su experiencia con otros, jóvenes, principalmente aquellos de comunidades marginadas. Su historia, que antes era solo un simple caso de robo de coche, ahora se convertía en un ejemplo de cómo el conocimiento y el coraje podían exponer y desafiar las estructuras injustas que sustentaban la sociedad. Isen nunca volvió a mirar el sistema judicial de la misma manera. Ya no veía las instituciones como algo intransponible o inmune al cambio. Su experiencia en el tribunal y los días posteriores le mostraron que, incluso dentro de un sistema que parecía infalible, había espacio para la contestación, para la resistencia y para la transformación. El sistema estaba lejos de ser perfecto, pero ahora entendía que había poder en las manos de aquellos que estaban dispuestos a cuestionar, a desafiar y a trabajar para que la justicia no fuera solo una palabra, sino una práctica real. Ya no veía su propia victoria como un acto aislado, sino como parte de un cambio colectivo que debía crecer y expandirse, involucrando a cada vez más personas dispuestas a luchar por lo que era correcto. Cada nueva persona que lo buscaba, cada conversación que tenía, era una oportunidad de crear algo más grande. Una lucha que ya no era de un individuo, sino de muchos. Isen sabía que el camino por delante sería largo y desafiante, pero estaba más determinado que nunca. No tenía ilusiones sobre lo difícil que sería transformar un sistema profundamente enraizado, pero creía que el cambio no sucedería de una sola vez ni de una manera lineal. Habría fallos, retrocesos y ciertamente resistencia, pero estaba dispuesto a continuar. Su victoria en el tribunal era solo una historia dentro de un movimiento más grande que él creía que estaba creciendo a su alrededor. Sentía que su propio viaje de superación apenas comenzaba y que el conocimiento que había adquirido sobre las leyes no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar un objetivo mayor. Isen ya no luchaba solo por su propia libertad. Ahora estaba comprometido con la libertad de todos aquellos que se veían al margen de la sociedad, que eran etiquetados injustamente y que no tenían la oportunidad de luchar por sí mismos. El mayor aprendizaje que Isen se llevó consigo, sin embargo, no fue el de dominar las leyes, sino el de comprender el poder que las personas tienen cuando se unen en torno a un objetivo común. No podría cambiar el sistema solo, pero juntos podrían. No quería ser visto como un héroe o líder, sino como alguien que, al ser desafiado, eligió ser el cambio que quería ver,
Y eso no era algo que se pudiera conquistar solo en un tribunal. La verdadera victoria, él sabía, vendría al transformar las vidas de las personas, al empoderarlas para cuestionar, desafiar y luchar por lo que es justo. Eisen no se veía como alguien por encima de los demás, se veía como un ejemplo de que, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra, nuestro propio coraje, conocimiento y resiliencia pueden ser las herramientas más poderosas para crear el futuro que deseamos. Y así, al mirar al futuro, Eisen comprendió que su lucha nunca sería solo sobre él. Su historia se convertiría en un faro para aquellos que aún estaban atrapados en las sombras del sistema, para aquellos que aún no sabían que podían luchar, que podían cuestionar. Ya no era solo un joven que buscaba defenderse, sino un defensor de la verdad, de la justicia y de la equidad. Su viaje no terminaría con su propia liberación, sino con la liberación de muchos otros, porque sabía que el sistema de justicia solo sería verdaderamente justo cuando todos tuvieran la misma oportunidad de desafiar sus falacias, de cuestionar sus decisiones y de buscar un futuro donde la igualdad fuera más que un ideal lejano. Eisen Carter, el joven de 19 años, no solo venció al sistema, comenzó a derribar las barreras invisibles que lo sostenían y al hacerlo plantó las semillas para un movimiento más amplio e inmersivo que seguiría creciendo mucho después de su victoria. La verdadera justicia, entendió, no es algo que se encuentra al final de un juicio. Comienza con el coraje de cuestionar lo que nos ha sido impuesto y con la determinación de luchar para que todos puedan, de hecho, tener voz y libertad.